su labor como estudiantes y en la disciplina psicológica. Entonces aprovecho también la ocasión para agradecerle aquí a mi directora, mi amiga, por haber tenido la apertura para la realización de estos eventos, al cuerpo académico, Psicología y Gestión Educativa. Le agradezco a Paula por darse el tiempo para venir a visitarnos a estas tierras sinaloenses, a nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa y a nuestra Facultad de Psicología. Entonces, también agradezco a los miembros de la Cátedra Freudiano-Lacaniana, que como ustedes saben, alumnos, pues tenemos ese espacio formativo, al igual que la Biblioteca Freudiano-Lacaniana, que mes con mes pues los espera en las conferencias públicas abiertas, gratuitas, en la Biblioteca del Jardín Botánico. Entonces, el día de hoy nos convoca el inicio de la primera sesión del seminario Saber hacer con el traumatismo, la organización de los familiares de desaparecidos. El tema de la desaparición forzada es un tema que todo el mundo conoce. Sin embargo, fue en septiembre de 2014 cuando se nos vino de golpe la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que a la fecha siguen desaparecidos. No hay una verdad que venga a calmar la devastación de las familias que perdieron a sus seres queridos y no encuentran todavía un lugar para ir a llorar, un cuerpo, o tener la sensación de que quedaron en algún lugar de nuestro México. Entonces, quisiera de manera introductoria dar la apertura al trabajo de Paula, que trae para presentarnos precisamente en las sesiones de seminario y en la conferencia de hoy, en la tarde-noche, en ese espacio universitario, la Galería de Arte Frida Kahlo, que ya ha sido el mismo escenario donde otros psicoanalistas han venido y nos han acompañado y nos han dado la posibilidad de ver qué se puede hacer desde una orientación lacaniana con temáticas importantes de nuestra época. La desaparición forzada es el tema que trabaja en esta ocasión nuestra invitada. Sin embargo, déjenme decirles que Paula es producto de este trabajo de su tesis de maestría, es un programa de CONACYT, tenemos presencia en los ámbitos institucionales. Su tesis, la pregunta que guía y algo que me encuentro es: ¿hay conocimiento socialmente construido sobre los desaparecidos? Hemos escuchado como categoría la desaparición de personas. Sin embargo, lo que se conoce puede llegar a ser en cierto sentido marginal, ya que la cifra oficial, 40,000 desaparecidos, no da cuenta de lo que se conoce en esta temática o en esta categoría. Pero la nueva depuración que Paula viene a presentarnos, una nueva cifra oficial, apunta a más de 60,000 desaparecidos en México. Entonces esos 60,000 tienen nombre, tienen apellido, tienen familias que están sufriendo por no tener un referente, una idea de qué es lo que pasó con su familiar. A pesar de estas cifras y de lo recurrente que ha sido en México la desaparición sistemática del enemigo, se ha focalizado la atención a partir de este acontecimiento que vino a despertar el interés de un tema importante que la psicología, la institucionalidad, la población, la sociedad civil, las asociaciones y los familiares de desaparecidos están atentos. La desaparición forzada, este acto de violencia extrema que nos enseña sobre la desaparición. ¿Qué nos enseña este acto sobre la desaparición? Es una práctica que busca la exclusión del opositor, la exclusión del enemigo, de aquel diferente, eliminar su cuerpo, de aquel que se opone a los ideales dominantes. En esencia, el rasgo distintivo de la desaparición forzada es la eliminación, pues en algunos casos toma la función de evidenciar el poder absoluto del amo. En esta tesitura, una de las preguntas que guía la investigación de Paula es la siguiente, y es parte del trabajo que viene a presentarnos el día de hoy. ¿Cuáles son las afecciones psicológicas y sociales que padecen los familiares de desaparecidos? Muchachos, esta es una pregunta de investigación
que nos acerca a una población sufriente. Cómo desde el trabajo académico institucionalizado podemos acercarnos con aquel cuidado a una población que está herida, a una población que necesita respuestas, a una población que no ha encontrado una respuesta del Estado. Entonces lo que tienen como resultado es la ausencia o un estado de excepción ante el pedimento de saber dónde han quedado sus familiares desaparecidos. En esta tesitura, Paula, es que doy la apertura, te doy la bienvenida y yo parto con esa pregunta y obviamente pues tú traes aquí unas imágenes importantes que van a de alguna manera dar cierto soporte gráfico de qué es la desaparición forzada, cómo se ha estado investigando, qué papel tenemos los profesionistas que trabajamos con el sufrimiento humano y pues sin más preámbulo te doy la palabra para iniciar tu participación. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Nadia. Bueno, en principio agradecerles por estar aquí, agradecer a la Universidad Autónoma de Sinaloa y a la Cátedra Freudiana y Lacaniana Sinaloense por invitarme a compartir con ustedes algo de lo que estoy investigando en este momento. Es, como ya lo estuvo situando Verónica, el tema de los desaparecidos, un tema sensible en este momento histórico en América Latina, en México en particular, y creo que en Sinaloa en particular. Tenemos cifras que ahora vamos a ver que dicen que es un problema de en algunos lugares del país más evidente, pero un poco lo que mi tesis es que es un problema de todos. Ya iré desarrollando por qué no es un problema solo de Sinaloa o de Guerrero o de Ayotzinapa, sino que es un problema que tenemos como sociedad. Hoy por hoy, tal cual, el registro, las cifras oficiales hablan de más de 61.000 desaparecidos. Según los datos del Registro Histórico de Fosas Clandestinas y Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, que hay que decir, en los últimos 13 meses se ha hecho un trabajo a partir de lo que es la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de actualización, depuración de ese registro que siempre había dado mucho a los investigadores, mucho dolor de cabeza, porque investigar este tema, cuando yo lo hice, por ejemplo, era un dolor de cabeza porque nunca se sabía exactamente. Hay que decir que siempre es difícil tener una cifra definitiva porque es algo que se está moviendo permanentemente, se está alimentando permanentemente en función de las denuncias, en función de aquellos a los que sí se encuentran vivos o muertos. Entonces, definitivo no tenemos nada, pero durante mucho tiempo, como este tema no fue tomado realmente en serio por las administraciones anteriores, lo que había más que una dificultad para tener cifras definitivas era una verdadera nebulosa en este tema, ¿no? Bueno, en diciembre del 2018 presenté la tesis de maestría que acaban de comentar, que se llama Bordear y bordar el trauma, las respuestas subjetivas, donde tomé casos de México, o sea, el problema en general de México entre 2007 y 2017, y el trabajo de campo fue también con personas que fueron desaparecidas, familiares de personas desaparecidas durante la guerra contra el narcotráfico. En mi tesis me ocupé toda la parte más, si se quiere, de las ciencias sociales, porque es una tesis de estudios latinoamericanos, de las definiciones, los patrones, las acciones y omisiones del Estado, las cifras, por supuesto, enmarcar este tipo de violencia en el contexto general de las violencias que atraviesan a México hoy. Pero, con mi beta psicoanalítica, pues yo tengo como dos corrientes, una las ciencias sociales, otra el psicoanálisis y la psicología. Me interesaba, sobre todo como practicante del psicoanálisis y estudiante, persona que se está formando en el psicoanálisis, los efectos subjetivos de este tipo de violencia, que son las desapariciones. Y finalmente lo que más me interesó, a medida que me iba involucrando en el tema, iba escuchando a los familiares o leyendo relatos y testimonios de familiares,
fueron las respuestas subjetivas, lo que yo llamé respuestas subjetivas o, podríamos decir, invenciones, acciones y todo aquello que realizan los familiares para, de alguna manera, ir más allá de los efectos devastadores que tiene la desaparición forzada y por particulares. Y tanto verlo por el lado de los efectos, escuchando en las entrevistas en profundidad a los casos, a las personas, cada una, lo que podía ver era que más allá de los efectos generales, que siempre son devastadores en cualquier práctica violenta, sí había diferencias muy precisas, ¿no? A cada uno le había pegado por algún lugar muy particular, por eso es que mi interés era ver esto desde el punto de vista del psicoanálisis, desde la perspectiva de la singularidad. Y lo mismo las respuestas que la gente armaba, inventaba, construía para salir de esos primeros momentos de perplejidad y de paralización también se hacían con los restos de ese traumatismo que también son muy singulares. Bueno, lo que voy a presentar hoy entonces, entre hoy y mañana, retoma ciertamente algunos aspectos de mi tesis, porque hoy me gustaría hacer un poco el contexto de este problema. Y también aproveché la invitación que amablemente me hicieron la Universidad de la Cátedra para dar un paso más, ¿no? Creo que esto es una cosa que es interesante, ¿no? O sea, yo llegué hasta cierto punto con mi tesis, trabajé el concepto sujeto, el concepto trauma, del cual también voy a hablar en esta ocasión, y el concepto acto. Pero quería ver, a un año de haber entregado mi tesis y de seguir pensando, como uno sigue pensando la tesis y los efectos, sobre todo uno siempre está pensando en lo que no dijo, en lo que exacto, en todo lo que le faltó, etc. Intenté, es un poco lo que quiero hacer con ustedes, conversar acerca de otro concepto que es este de saber hacer o saber hacer ahí, con el síntoma, es el concepto original, pero yo, dando un paso más y forzando un poco las cosas, quizás me preguntaba si podríamos hablar de algo así como un saber hacer, un salto de saber y un saber hacer con los restos del traumatismo. Entonces, teniendo en cuenta estas respuestas subjetivas, voy a ubicar una perspectiva. Es un tema amplio del saber hacer, tiene que ver con la última enseñanza de Lacan, que si alguno de ustedes se acercó a Lacan, primero, segundo, tercero, último, siempre es muy difícil, pero el último directamente es como se suele decir, un salto en la oscuridad. O sea, es un tema difícil del cual yo voy a plantear algo, ¿no? Pero les voy a dar las referencias para los atrevidos que quieran meterse por ahí, vayan y lo hagan, a ver cómo les va. Entonces, básicamente mi pregunta es si el concepto saber hacer ahí podría iluminar las transformaciones que producen quienes buscan a los desaparecidos cuando, mediante un acto político, revierten la paralización que produce el trauma. Así, por eso decía, forzando un poco los términos, podríamos hablar de un saber hacer con el traumatismo. Y aquí viene una pregunta que hay que hacerse, porque es verdad, tenemos que hacer esa articulación entre psicoanálisis, psicología y problemas sociales. No está dada. Es algo que los que están haciendo tesis o quieren meterse en investigaciones de CONICET se lo pueden plantear, porque es algo por hacer. No es que ya Freud o Lacan nos dieron todo acerca de cómo se piensa un problema social desde el psicoanálisis. No, hay que pensarlo. Claro que hay bases, hay referencias, pero nos toca a nosotros, sobre todo, situar problemas significativos, ¿no? En términos de que realmente sean significativos para las comunidades, para las sociedades en las cuales estamos haciendo psicología y psicoanálisis. Entonces mi pregunta era, ¿solo la experiencia analítica permite encontrar soluciones singulares? Es decir, invenciones a partir de las cosas que se escapan o que no se manejan. ¿Es posible extender el saber hacer ahí para pensar los arreglos que encuentran algunos sujetos por fuera del análisis cuando transitan situaciones límite?
cuando hacen la experiencia de un otro con mayúsculas, es decir, de un orden social, de lenguaje, etcétera, un código, un otro sin garantías, esto es un poco lo que les pasa a los familiares, lo que ellos transmiten. Cuando hay un desaparecido, justamente es porque no hubo un orden legal operando. La desaparición, como vamos a ver al rato, es justamente una práctica que se produce en un vacío legal, porque la persona que es sustraída y desaparecida queda totalmente al margen de la ley. Me preguntaba entonces si algo de este concepto, que es un concepto muy del psicoanálisis en intención, porque tiene que ver con los finales de análisis, como ya iré planteando, pero si algo de esto nos podría orientar para pensar en las soluciones singulares que algunos que hacen la experiencia, no porque fueron a analizarse 30 años y llegaron a la conclusión de que el otro no existe, sino porque han vivido experiencias límite, ¿no? Donde el otro no da garantías, una y otra vez, hacer esta experiencia es parte del dolor y de la tragedia de los familiares. Me preguntaba si algo de esto nos podía servir. Por lo tanto, hoy voy a enmarcar el problema de las desapariciones y hablaré también de los efectos de las mismas en la subjetividad, tomando en cuenta los aportes de la psicología, sobre todo la psicología social, y del psicoanálisis en la escucha del sujeto y relacionándolo con lo que me compartieron los entrevistados durante el trabajo de campo. Y mañana voy a aproximar dos conceptos. Digo aproximar porque si uno dice vamos a trabajar el trauma del psicoanálisis, bueno, vamos a estar 10 años acá, porque son conceptos que empiezan con el psicoanálisis. 3 ensayos de vida sexual, 1905, y Freud ya está trabajando sobre el trauma de la sexualidad. Lo denomine como lo denomine, pero es eso de lo que atraviesa todo el psicoanálisis. Entonces, bueno, voy a hacer una aproximación. Y el otro concepto que voy a aproximar mañana es este de saber hacer, relacionándolos en primer lugar con un caso clínico. Mañana vamos a empezar con un caso clínico porque desde mi perspectiva, que también enseño en la universidad, el psicoanálisis es difícil de enseñar y a veces se puede transmitir algo un poco mejor cuando uno lo ve en un caso. Entonces, bueno, intentaremos ver qué es el trauma o qué fue el trauma en un caso clínico. Y porque, bueno, realmente hay que decirlo, la base de nuestra elaboración conceptual es la práctica. El psicoanálisis es ante todo una práctica. Y después tenemos elucubraciones de saber sobre la práctica. Pero si no hacemos un ancla con la práctica, realmente es una cosa que no se entiende nada, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? En segundo lugar, lo voy a articular con lo que me han enseñado los familiares entrevistados, tomando en cuenta la función que tuvo el acto de fundación de una organización en el proceso subjetivo mediante el cual lograron lidiar con el trauma. Y por supuesto, esto también es algo en lo que haré hincapié, siempre tenemos que salvar las distancias entre lo que es una entrevista clínica o un caso clínico, una práctica, desde donde el psicoanálisis extrae todo su saber, y lo que yo hice, que fue una entrevista en profundidad en el marco de una investigación en la universidad, una investigación de corte cualitativa. Los sujetos que colaboraron con la investigación no eran mis pacientes ni me estaban pidiendo ser escuchados en ese sentido, sino que eran informantes en una entrevista en profundidad. Sin embargo, creo que algo de la orientación analítica puede también servirnos para hacer entrevistas en profundidad o investigación cualitativa. Por lo menos es lo que trataré de decir aquí, a ver si ustedes aceptan o no que se puede. Será también una conversación. Bueno, entonces, no sé si puedas pasar Estas básicamente son las preguntas de la investigación que voy a ir retomando, qué es la desaparición de personas, cuál es la historia de este problema en nuestro país, cuáles son los efectos de la desaparición en los buscadores o familiares, que no siempre son los familiares, son a veces familiares y otros ciudadanos que se incorporan a lo que son estas tareas de búsqueda y cómo se las arreglan con este saber. Entonces, si pasamos a la... Bueno, como les decía, esto ya se los dije, que voy a dar un paso más respecto de lo que fue mi tesis
donde tomé la categoría sujeto, trauma y acto, para ver si esta otra, que es el saber hacer con el síntoma, puede ser útil para pensar estos temas. Eso será algo que decante al final, veremos sesión. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Bien, entonces para empezar a ordenar, a contextualizar un poco este tema, ¿no? ¿Qué es una desaparición forzada? Una desaparición forzada es una definición que es jurídica, es del derecho internacional de los derechos humanos y tiene que ver con una desaparición que es cometida por o con participación del Estado, de algún agente del Estado. La definición precisa es, se refiere a un delito, también hay que decir eso, que es un delito cometido contra una persona o un grupo de personas que fue realizado por o con participación de agentes o fuerzas de seguridad del Estado. Como les decía, es un término jurídico que supone la violación de múltiples derechos humanos y está definido o conceptualizado en el derecho como un crimen de lesa humanidad, que quiere decir que generalmente este tipo de prácticas son generalizadas, sistemáticas y planeadas. Este tipo de prácticas de las desapariciones fueron bastante comunes en los países de América Latina en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. En mi tesis yo estudié el caso de Guatemala, el caso de Argentina y el caso de México en el pasado y México también en el presente, y formaban parte, digamos, de lo que eran las políticas de seguridad de la Guerra Fría, ¿no? De perseguir, como decía Verónica, a opositores al régimen, los comunistas, los subversivos. En el caso de Guatemala tuvo un gran componente étnico porque la mayoría de los muertos y los desaparecidos eran indígenas. En fin, bueno, en cada lugar de acuerdo con quién era el enemigo en ese momento del Estado, ¿no? Tenemos otra categoría, digamos. Tenemos por un lado la ley, porque hay una ley actualmente en México que es sobre este tema. Afortunadamente tenemos una ley general en 2017 que habla de dos categorías. Por un lado, personas desaparecidas y por otro lado, personas no localizadas. La persona desaparecida, que son dos categorías que ahora voy a comentar la siguiente, tiene la característica de que es un delito. Ahí hubo un delito, es decir, hubo una voluntad de alguien de desaparecer a esa persona. Mientras que la persona no localizada se define en la ley como la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, porque esto tienen que ver que este es un tema un poco nebuloso también, porque ¿qué es un desaparecido? Un desaparecido es alguien que alguien fue y informó a la autoridad que no está localizado. Entonces, bueno, es con esa información que podemos ubicarlo en alguna de estas categorías cuando su ausencia no se relaciona con la probable comisión de un delito. Entonces tenemos primero esta diferenciación que es importante. Un desaparecido es alguien que se desapareció, que fue desaparecido voluntariamente por alguien o por un grupo, mientras que alguien no localizado o extraviado, lo que sea, es allí donde no se presume que es, ¿no? Bien, esto como primer punto, no localizado, desaparecido. ¿Por qué? Porque todos estos casos forman parte de lo que es el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Fosas. Tenemos las dos situaciones que son diferentes y sin embargo, ante las dos situaciones, la ley le dice al Estado que lo que tiene que hacer es localizar a esas personas, encontrarlas y restituirlas a sus familiares. Luego tenemos esta definición que les decía, esta diferencia que también es importante porque hace alusión a dos momentos históricos distintos. La desaparición forzada, que es cuando hay participación del Estado o directamente la desaparición es cometida por el Estado, y esta otra categoría que es desaparición cometida por particulares, donde la persona es voluntariamente, se comete un delito de desaparición, pero no están involucrados agentes del Estado. Ahora bien,
En un caso o en el otro, tanto en la desaparición forzada como la desaparición efectuada por particulares, como muchas veces también en las personas no localizadas, si lo vemos desde el punto de vista de los efectos subjetivos, que es lo que a nosotros nos interesa como psicólogos, psicoanalistas, etc., lo que debemos decir es que más allá de las causas, si alguien quiso desaparecerlo o no, si fue el Estado, si fue por razones políticas, si fue por las razones que fue por un ajuste de cuentas, lo que sea, los efectos que tiene una desaparición en la subjetividad de aquellos que están buscando a la persona son siempre devastadores. No diría similares, porque justamente todo lo que voy a sostener hoy es que sí, hay algunas cosas en común que son las que la psicología ha podido ordenar y que vamos a repasar. Pero justamente lo que quiero destacar es que hay efectos y luego respuestas muy singulares. Ahora, lo que sí es un elemento común es que siempre la desaparición de alguien, el no saber dónde está alguien que antes estaba, en mi familia, en mi comunidad, en mi organización, en mi grupo, en la universidad, etcétera, es absolutamente devastador. Y no saber qué pasó. Decíamos que más allá de que el Estado tenga o no tenga participación en la comisión del delito de desaparición, la responsabilidad siempre es investigar y hacer justicia. Y esto es algo que lo han exigido particularmente los familiares organizados. Es notable que en el proceso de creación de esta ley, que instaura la ley de desaparición forzada, que es, como les decía, de 2017, que instaura a su vez un conjunto de instituciones para atender la desaparición de personas, los colectivos de familiares lucharon para ir más allá de las definiciones del derecho internacional y considerar las particularidades del caso mexicano. Porque, como les decía, esto ya estaba definido en el derecho internacional porque ya tiene una historia, que ahora vamos a ver un poquito, este tema en América Latina. Pero la situación de México en la actualidad rebasaba un poco las categorías del derecho. Quiero leer brevemente un testimonio de un familiar que habla de esto, me parece importante. Dice así: a finales del tema de los desaparecidos, pero hasta ese momento había pocos que hablaban del tema. Y eran justamente los familiares, como dice Jorge Verástegui, los que estaban insistiendo para caracterizar esta guerra contra narcos como una guerra donde había desapariciones forzadas. Dice, y empezamos a decir por 2010-2011 que en México en la actualidad estaban ocurriendo desapariciones forzadas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Logramos tipificar un nuevo delito complicado, que es esta desaparición cometida por particulares, que también era una reivindicación a nombrar los desaparecidos y no nombrarlos secuestrados, levantados ni privados de la libertad. Esto lo dice un familiar que también es activista, que se llama Jorge Verástegui González. ¿Por qué convenía nombrarlos como desaparecidos y no como secuestrados, levantados, etcétera, etcétera? Justamente por esta cuestión de la estigmatización. Un desaparecido es alguien que es una categoría que inscribe inmediatamente a ese sujeto y a sus familiares y a toda la red que lo está buscando dentro del marco, el otro, podríamos decir como yo, con un orden legal. Un levantado, un secuestrado, era muy difícil desde ese lugar reivindicar derechos, ¿no? Quedaban totalmente desamparados o en vacíos legales, ¿no? Y también era importante nombrarlos así, como dice Jorge Verástegui, porque justamente, más allá de cuáles habían sido las circunstancias, si esa persona había sido desaparecida por razones que fueran, los efectos siempre eran devastadores. Por lo tanto, mirar el problema desde el punto de vista de los afectados, que es el nuestro, el de los psicólogos, el de los psicoanalistas, en lugar desde el punto de vista de las causas o los agentes de las desapariciones, que es un tema para la sociología, para la ciencia política, que estará, o incluso para el derecho, ¿no? Que tiene que saber qué pasó ahí para poder hacer justicia. Mirarlo desde nuestro ángulo permite articular situaciones que ocurrieron en contextos diferentes y que tienen características diferentes y sin embargo también tienen puntos en común. Este desplazamiento de la mirada permite entonces crear puentes y coordinar luchas. Ciertamente, como vamos a ver, no son los mismos perfiles de personas que desaparecen hoy que las que desaparecían en los 60 o 70. Generalmente eran militantes,
guerrilleros, estudiantes, trabajadores organizados, ¿no? Hoy por hoy, hay que decirlo, desaparece cualquiera. Hay ciertas regularidades que se han ido estudiando, pero cualquiera puede ser desaparecido. Sin embargo, desde el punto de vista de los efectos es tremendamente devastador. De lo anterior podemos decir que el problema de los desaparecidos, en tanto problema de carácter público, requiere ser pensado como un binomio, desaparecido-buscadores. Porque si no hay alguien que mediante su reclamo inscriba al desaparecido en algún registro o trama simbólica, ¿qué sería del destino del ausente? ¿Quién los recordaría o los actualizaría? Entiéndanme, en ese registro donde hoy dice que hay 61.100 no sé qué desaparecidos, están las personas que fueron registradas porque alguien fue y denunció. En realidad, los que nadie fue y denunció, no sé qué son. Porque para decir son desaparecidos tienen que estar, ya tienen que tener algún tipo de existencia, por lo menos como un nombre, con una denuncia, ¿no? Podemos presumir que habrá quizás mucha gente que esté en circunstancias menos favorables todavía que un desaparecido, que no esté escrito en ningún lado, lo cual nos da también una definición de la tragedia. Quiero decir algo que es muy importante, y es que decía, un desaparecido es este binomio desaparecido-buscadores. También hay situaciones de familiares que deciden no buscar. A mí me resultó complejo llegar a sujetos con estas posiciones porque generalmente los informantes más accesibles son personas que están buscando y que están organizadas políticamente en organizaciones, ¿no? Entonces hay que decir que las investigaciones que tenemos actualmente en torno a los desaparecidos dan cuenta de este sesgo. Hay un sesgo. Las investigaciones académicas, que son bastante recientes sobre este tema de lo que son los desaparecidos de la guerra contra el narco, están basadas en general en los testimonios, las historias de aquellos que están inscritos, organizados y que hay alguien que está hablando de ellos, ¿no? En general es más complejo acceder a los relatos de los sujetos que por alguna razón desistieron de esta búsqueda. Por lo tanto, hay que decirlo, el saber que se va cristalizando en este campo no es objetivo, y este es un punto importante para nosotros que justamente estamos viendo las cosas desde la perspectiva de la singularidad, que no nos permite generalizar. No solo porque somos psicoanalistas y no podemos generalizar porque nos interesa lo más singular, sino porque hay que decir, también desde una perspectiva científica, no son objetivas las investigaciones, porque hay mucha gente que no está hablando, no sabemos por qué, probablemente porque estén amenazados, habría que pensar por qué mucha gente no está en esta categoría. Podemos pasar a la... Bueno, estos son más o menos los contextos en los que se dio en México y en América Latina la desaparición de personas, ¿no? Por lo menos la historiografía ubica estos dos contextos. Uno fue la Guerra Sucia, que como les decía fue en los años 60, 70 y 80, donde los perpetradores de las desapariciones fueron en su mayoría agentes estatales de seguridad o personas contratadas por estos, y las víctimas fueron, como les decía, en su mayoría trabajadores, estudiantes, maestros, personas que estaban como luchando y eran molestas, por decirlo de alguna manera, para el régimen. Mientras que actualmente tenemos otro contexto, que es el que podemos denominar, se puede denominar de muchas formas, pero se suele denominar la guerra contra el narcotráfico por las no muy felices declaraciones de Felipe Calderón, etc., donde las violencias son múltiples, no solo la violencia ilegal ejercida por poderes estatales, también participan grupos del crimen organizado y otros actores no organizados. Realmente hay desapariciones que uno dice, pero ¿por qué desaparecieron a esta persona? No tiene como, es muy difícil poder hacer la hipótesis de qué pasó ahí, porque a veces es por cosas muy poco deliberadas, organizadas, sistemáticas, etc. Lo cual complejiza mucho más el hacer justicia, el poder también acompañar esos procesos objetivos, etc. Las víctimas, como decíamos, no son exclusivamente personas organizadas,
Y los perfiles se complejizaron muchísimo, desde defensores del territorio, delincuentes, personas explotadas laboral o sexualmente, mujeres, niños, activistas sociales, periodistas, autoridades. O sea, no tenemos un patrón tan definido como cuando esto era una práctica sistemática en el contexto de la Guerra Fría, de los estados en contra del enemigo comunista. No, es un escenario realmente donde todo es más complejo. Entender, atender este problema es más complejo y por lo tanto también es más complejo las repercusiones que tiene en la subjetividad. Podemos pasar a las cifras. Bueno, les decía que este es un tema siempre un poco inestable porque los registros permanentemente se están actualizando, cambiando en función de las acciones también que se van haciendo de búsqueda, sus resultados o sus no resultados. Tenemos en la actualidad, según cifras oficiales de este registro que les decía, 61.637. Es interesante porque hasta hace poco se decía hay más de 40.000, ¿no? Pero las autoridades que entraron, digamos, al Sistema Nacional de Búsqueda con la última gestión de López Obrador, no se animaron a tirar una cifra durante un año, porque no había forma con cómo estaban las cosas, cómo estaban los registros de decir mucho. Más de 40.000 estamos arreglando el registro. Ahora hay, de hecho hay una nota de la jornada que si quieren búsquenlas, porque ahí viene, digamos, toda un resumen un poco de lo que fueron las últimas informaciones de la actualización de este registro. Y tenemos que más o menos en el periodo 1964 hasta 2006 un 1% de este 61. Mientras que en lo que es el periodo 2006-2020 tenemos el 83%. Y sin fecha hay unas cuantas. Que me parece que es interesante, a mí no sé si a ustedes hay algo más que ven, que capaz que son más de cifras, pero a mí lo que me parece que esto revela es que dentro de lo que son las violencias de la guerra contra el narcotráfico, las desapariciones forzadas y por particulares escalaron de una manera increíble. Por alguna razón que no sabemos, en este contexto de violencia es una práctica muy recurrente, ¿no? Esto escaló así muchísimo. Pasamos a la otra. Esta es la nota de la jornada, registro histórico de fosas clandestinas, que es una nota de enero de este año, así que todavía la pueden leer. Con respecto a las fosas, ahí están las cifras, ¿no? De lo que se encontró, digamos, en estos últimos 13 meses desde que está esta administración. Pero les traía esto porque me parecía interesante, ¿no? Donde se encontraron más fosas fueron Sinaloa, en primer lugar, Colima, Veracruz, Sonora, Jalisco. O sea, por eso decía, es un tema sensible, que nos atraviesa a todos, pero en este estado creo que lo es todavía más, ¿no? Es un tema muy cercano, ¿sí? Aquí. Sí, puede ser. Bueno, y dentro de lo que sería, tenemos los contextos, las definiciones, las cifras, etcétera, etcétera, pero ya nos vamos acercando, digamos, a algo más de lo que nos concierne, que es qué pasa con esto a nivel subjetivo, ¿no? Las cifras y todas estas cosas nos permiten ver algún ángulo del problema, pero nunca debemos olvidar, como decía también Verónica, que detrás de cada uno de estos 61.000 hay muchas familias, amigos, grupos a los cuales estos pertenecían, que están viviendo historias de mucho dolor, ¿no? Y sobre todo, hay algunos dilemas morales que algunos familiares por lo menos comparten, ¿no? Como algo que genera la desaparición. Y el principal es este tema de buscar o no buscar, ¿no? Porque, digamos, esto mete, digamos, a las personas que están buscando en dilemas morales muy complejos, ¿no? Como buscar o no buscar, buscar eternamente. Hay algunos que siguen buscando después de 30, 40 años, dejar de buscar, ¿no? Y básicamente el dilema es que si se define que un familiar, que su familiar
la persona o ese grupo de personas define que su familiar está muerto, aun cuando no haya una evidencia que diga sí, lo está, la evidencia oficial, significa subjetivamente que en algún punto se responsabiliza de esa muerte y en este caso puede tener el sentimiento de que él o ella lo mataron, ¿no? En el sentido de asumir sin saber que esa persona está muerta. Pero si no, que también hay mucha gente que dice no, hasta encontrarlo toda la vida, hasta el final, debe confrontarse, que es un poco lo que les pasa a los familiares que yo entrevisté, con su experiencia cotidiana, con el fracaso de la búsqueda y especialmente si han transcurrido, como les decía, muchos años desde la desaparición. Pasamos ahora sí, los efectos psicológicos. La psicología social ha tenido, antes y ahora, en ambos contextos, tanto en los años de la Guerra Sucia como actualmente, un papel destacado en las investigaciones y acompañamiento de personas que sufren violencia. Ciertamente es una perspectiva que tiene puntos muy interesantes. Por ejemplo, esta cuestión de no patologizar a las víctimas, ¿sí? A diferencia de cierta psicología clínica que, no digo toda la psicología clínica, ciertas derivas de la psicología clínica que inmediatamente están tratando de poner algún tipo de etiqueta del DSM o del manual que esté en boga en cada momento, o de las categorías que... Por no atravesar un duelo en un tiempo determinado, por ejemplo. Ajá. Es decir, bueno, querer saber rápidamente, querer etiquetar, clasificar, etcétera, etcétera. Bueno, a diferencia de esto, la psicología social ve este problema de una manera más contextuada y ubica que en todo caso el malestar o las responsabilidades están más del lado de la sociedad. Ubica la anomia de una guerra, la que sea, sucia, contra el narco, etcétera, con una violencia sistemática y generalizada, más del lado de un asunto social, que del lado de si el sujeto es un trastornado, ansioso, deprimido, esa tendencia como a querer categorizar. Por otra parte, los estudios de psicología social ubican y ordenan las regularidades de las consecuencias psicológicas de la desaparición de personas, lo que ayuda ciertamente a que los buscadores se identifiquen y se encuentren a partir de experiencias comunes, facilitando, entre otras cosas, la organización social y la resistencia. Es decir, que ordenar a partir de escuchar muchas experiencias de manera contextualizada, sin este empuje a querer clasificar y todo, ha permitido que, ahora vamos a ver, se puedan ordenar algunos efectos que sí muchos familiares los reconocen como comunes, ¿no? Y que eso también ha permitido, digamos, que las personas se reúnan, por ejemplo, en talleres o en grupos terapéuticos, etcétera, y les ha ayudado. Los familiares hablan de que eso les ha ayudado a ubicar ciertas cosas, a identificarse con otros en un dolor, a organizarse, a poder pensar que eso que les pasaba no les pasaba solo a ellos, sino que pasaba también a varios que estaban en esa situación. Entonces, bueno, voy a ubicar algunos de estos efectos que ubica la psicología, que me parecen, hay muchas más cosas que ustedes pueden buscar sobre el tema, pero yo traje algunos que me parece que son como los más interesantes, ¿no? Por un lado, el tema de pensamientos y acciones recurrentes, y acciones que se dirigen exclusivamente a la búsqueda de las personas desaparecidas, así como un desinterés por otros aspectos de la vida, particularmente las actividades cotidianas, el trabajo y sobre todo las dinámicas y bienes que aportan satisfacciones y vínculos afectivos, ¿no? Es muy común que los familiares hablen de que cosas que antes les gustaban hacer, desde una comida, desde algo que tenía que ver con la diversión o con el gusto, etcétera, dejen de hacerlo porque sienten que como ellos están
viendo tal cosa y su hijo o su hermano en qué situación estará. Esto es paradójico porque los sujetos quedan sumergidos en una situación de excepción permanente, ¿no? Todo el tiempo están en Dios, sin posibilidad de articularse a una rutina que les proporcione el andamiaje necesario para hacer de la vida una experiencia más vivible. ¿Sí? Es decir, toda la energía psíquica se dirige tanto a los pensamientos como a las acciones que tienen que ver con el desaparecido. Por otro lado, tenemos el tema de la culpa. Obviamente la culpa también es una categoría de psicoanálisis y parte de lo que toman los estudios psicosociales también viene de estudios psicoanalíticos como la culpa del sobreviviente, que es una de las que ubican, ¿no? La culpa tiene todo un capítulo en este caso, ¿no? Algunos sujetos se reprochan no haber prevenido o impedido que sucediera la desaparición, como si hubiesen podido tener el control, dejando constancia, podríamos decir, de que el principio de realidad o el examen de realidad es una operación a la cual se oponen otras fuerzas psíquicas, ¿no? La gente cree que podría haberlo evitado y se siente culpable por no haber evitado que algo que muchas veces es inevitable, sobre todo en situaciones de mucha violencia. Estas personas creen que lo sucedido se puede atribuir a la omisión de alguna conducta que se podría haber realizado, o se afligen por haber sobrevivido a tanta desgracia. ¿Por qué sobreviví yo y no ¿por qué sobreviví yo y mataron a mi hermano, mataron a mi hijo, si los dos estábamos haciendo el mismo trabajo? ¿Por qué uno tuvo un mal encuentro y otro? Entonces es una cosa que está permanentemente desgastando, digamos, como pregunta a la persona. Y aquí ya tenemos algo del tema del trauma, ¿no? Que también vamos a hablar hoy y mañana, porque el trauma psíquico tiene la estructura de lo no realizado, allí donde la energía psíquica, decía Freud, no puede ligarse a ninguna idea o representación. La culpa suele aparecer en aquellos que más se esfuerzan por ayudar a las víctimas, muchas veces, quienes soportan la mayor carga de la búsqueda al interior de la familia, aunque también se puede ver al revés, ¿no? Y es que ese sentimiento de culpa empuja a determinadas personas dentro de la familia a posiciones muy sacrificiales, muchas veces. Son los que más están a veces dando la vida, ¿no? Se arriesgan, se ponen en riesgo, hacen a veces acciones muy arriesgadas. Asimismo, es frecuente que los afectados por la desaparición de un ser querido se sientan culpables por pensar que la persona podría estar muerta. Esto es lo que decíamos de los dilemas morales. Les angustia que la comunidad o la misma familia, el entorno, sepa que tienen esas ideas, porque creen que serían juzgados por haberse resignado. O sea, no es nada fácil, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de madres que tienen además todo el mandato de lo que es ser una madre, que hasta el final tiene, ¿no? Entonces hay situaciones de mucho estrago, de mucho exceso de todo. Y por otro lado también es frecuente que sientan culpa por desear una vida normal, ordinaria, como la que tenían antes de los hechos violentos, pero también pueden sentir culpa por no tener una vida normal, porque el estado de excepción afecta necesariamente a terceros, a pareja, a los hijos, a los amigos. Muchas veces los que están como más a cargo de este tema, no sé, muchas veces terminan teniendo separaciones, peleas, los hijos que quedan, pero todo es para el que está desaparecido, y entonces yo qué, o sea, hay realmente serios conflictos al interior de la familia cuando se pone con una desaparecida. Y vemos entonces que la culpa, decía, es un capítulo aparte porque se vuelve un sentimiento expansivo y todo, una cosa y la contraria, y todo es esta cosa de por qué el otro y no yo, por qué se llevaron al otro y no me llevaron a mí. Por supuesto, también el otro punto que es importante es el del duelo alterado, que también ubica la psicología social. Cuando no se puede saber qué pasó, quiénes lo asesinaron y dónde están los restos de la persona desaparecida, y tampoco es posible acceder a la justicia
o sea, a la determinación de las responsabilidades y al castigo de los culpables, la dificultad para despedirse del ser querido se acrecienta, en principio porque los buscadores no tienen la certeza de si está vivo o si está muerto. La percepción de que la persona está en un limbo los orilla a la desesperación y esta muchas veces se canaliza volcando toda la energía a la restitución de alguna forma de existencia del desaparecido. La exigencia de retornarlos al presente a partir de acciones como nombrarlos, visibilizar sus rostros, bueno, todo lo que hemos visto en las manifestaciones de Ayotzinapa, exacto. También expresiones artísticas, de las cuales esta noche, los que vayan a la conferencia, veremos un pequeño video, ¿no?, de muchos esfuerzos, no solamente del lado de los familiares, sino de artistas que se sienten parte de todo esto, por hablar de este tema, de humanizarlo, pues es una acción precisa y preciosa que no obstante puede extenuar a los buscadores, ¿no? O sea, cuando no hay un cuerpo, cuando no hay una certeza, cuando está este dilema moral del que hablábamos antes, muchas veces eso se vuelve una cosa que no cierra nunca. El carácter inconcluso de la justicia y el relativismo en relación con los hechos alientan la proliferación de pensamientos sin sentido. Cuando una persona lleva 10 años yendo a tocar las puertas de todas las instancias, la CEIDO, la PGR, la Fiscalía Local, la Fiscalía Municipal, la Fiscalía... las instancias, y no pasa nada, llega un momento que también la gente empieza a perder el sentido de las cosas. Porque todos esos otros que tendrían en su idea que responder no responden, ¿no? Cuando nadie sabe nada, no se puede hacer nada y peor aún, no se puede creer en nada, los sujetos quedan en una situación sin salida. Ese es generalmente, cuando uno escucha estos relatos, siempre hay un punto en el que hablan de cuando llegan a este momento sin salida, de la mayor crisis que produce este trauma. Otro de los efectos que también señalan los estudios psicosociales es el de las devastaciones en la economía familiar, ¿no? Porque una vez que desaparece alguien, se ponen muchísimos recursos familiares que se quitan de otras cosas, por ejemplo de los estudios o cualquier otra cosa que antes estaba dedicado ese presupuesto a todo lo que tiene que ver con estas acciones. Muchas veces cuando hay gente que vive en estados es viajar a la Ciudad de México para ir a las instancias especializadas de la Justicia Federal o de las Fiscalías Federales. Mucha gente me contaba que hubo un momento en el que contrataban detectives privados. Por favor, o sea, que ahora dicen ellos mismos, ¿cómo decir? Pero la desesperación muchas veces hace que la gente gaste en cosas que le parece que puedan funcionar y bueno, y realmente está lleno de gente también muy oportunista, ¿no?, en estas cosas, ¿no? Y bueno, muchos problemas familiares, ¿no? Porque como les decía, algunos deciden ir hasta el final, otros deciden, bueno, voy a parar acá porque necesito un respiro, porque... entonces eso a veces genera problemas, porque, pero ¿cómo te resignaste, etcétera? O sea, es muy complejo lo que pasa al interior de la familia. Hay conflictos, ¿no? Porque también, como decíamos, no todos lo viven de la misma manera, no todos, por decirlo rápidamente, el trauma es algo que al que le sucede, que no necesariamente es a todos los que viven el mismo hecho, lo agarra de las tripas, ¿no? Y eso es algo muy singular. A cada uno lo agarra por algún lugar muy particular y esto va a tener mucho que ver con los efectos y con las acciones que realiza el concepto. Bueno, hasta aquí lo que les decía de todos los aportes de la psicología, que me parece que son muy, muy importantes. Desde mi punto de vista, aunque me dedico al psicoanálisis y mi tesis es por esta orientación psicoanalítica, creo que es muy importante valorar sobre todo el trabajo que tienen los psicólogos sociales hoy por hoy en el acompañamiento de las víctimas. Son los que más son llamados y más están acudiendo a responder en esta situación, ¿no? Sí. Aquí hay espacio, jóvenes, hay 4 espacios adelante, los que están parados o acá un ladito. Nos queda un ratito más. Al ratito pues va a haber un espacio para literatura, de comentarios, interés.
Bueno, entonces les decía, hasta aquí los efectos tal como los ha ordenado de una manera que me parece muy valiosa la psicología social. Pero, digamos, mi pregunta era si el psicoanálisis podía aportar algo al tratamiento de este tipo de traumatismos donde está en juego una violencia de carácter social. Bueno, también podríamos hablar de los efectos comunitarios sociales, pero creo que por el tiempo vamos al psicoanálisis, en todo caso luego vuelvo. ¿Sí? Ahí. Paralela, pues, entonces me hago esta pregunta, está bien. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué es lo que tiene el psicoanálisis que podría aportar a esta reflexión? Bueno, una de las vías para pensar el trauma es como un agujero en el interior de lo simbólico, es decir, del sistema de representaciones del sujeto. El sujeto tiene una vida, tiene un sistema de representaciones, tiene una creencia, de repente, ¡pum!, desaparece un familiar, desaparece alguien, y eso hace un agujero en esa trama de significaciones, de sentidos que ordenaban esa vida. Podríamos decir que es un hecho que contradice y rompe la ley que rige la marcha subjetiva, el trauma. Este punto de real, imposible de reabsorber en lo simbólico, es la angustia en un sentido general. Siempre que estamos angustiados, si ustedes tratan de pensar en cuando se angustian, tiene algo de esto. La angustia es un fenómeno masivo que indica que hay algo donde uno no puede responder, los ataques de angustia, los sentimientos de angustia. Pero también de la angustia traumática, específicamente la angustia traumática. Esto es una cita de Víctor. En esta perspectiva, el psicoanálisis comparte de pensar esto. El trauma es como un agujero en una vida, en un sistema de representaciones de una persona. En esta perspectiva, el psicoanálisis comparte con otras terapéuticas la voluntad de no limitar el trauma aún fuera de sentido cuantitativo, por ejemplo, a una mera agitación en el cuerpo sin palabras, e invita a bordear ese agujero que decimos que se abre en la trama simbólica de un sujeto, poniéndole palabras. Entonces, hasta ahí, el psicoanálisis hace más o menos lo mismo que la psicología, porque bueno, venga y hable, ¿no? Aunque a veces es difícil hablar. Tampoco hay que empujar a la gente a hablar cuando tiene un agujero. Y de eso, ¿no? Exacto. Eso es una cosa que voy a hablar un poco hoy en la conferencia, ¿no? ¿Qué es escuchar, no? Está bien, apuntamos a eso, apuntamos en no dejarlo en una permanente mutismo y agitación y descompensación, pero tampoco es hable de una manera, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, ¿cuál sería entonces decíamos, en esta cosa de acompañarlo para que hable, para que bordee algo de ese agujero y le ponga algún tipo de sentido, comparte el psicoanálisis con otras terapéuticas, es lo que también hace la psicología en cualquiera de sus ramas, excepto esa psicología que, como les decía, enseguida va corriendo a poner una etiqueta y a prescribir un medicamento o no medicamento porque los psicólogos no prescriben medicamentos, pero un tratamiento que ya está exacto, un protocolo. Entonces, ¿cuál es la particularidad del psicoanálisis? En un tratamiento psicoanalítico se trataría de inscribir el trauma en la particularidad inconsciente del sujeto, suponiendo que esto tiene efectos terapéuticos. Es lo que vamos a ver mañana, que les decía que vamos a ver un caso, para ver cómo en un caso se puede ver que una experiencia traumática en el dispositivo analítico se puede inscribir en algo del sentido pero singular de esa persona. Así, el psicoanálisis se apoya en el inconsciente como un dispositivo productor de sentido libidinal. Entiéndase que una cosa es el inconsciente en su aspecto de dador de sentido y otra cosa es que el sentido sea dado por el terapeuta en función de algún conocimiento preestablecido sobre el trauma. Esto va a quedar más claro mañana, ¿no? Cuando digo, el psicoanálisis es igual que otra terapéutica porque se apoya en bordear ese agujero, hablar de eso, darle algún sentido, pero no es lo mismo un sentido que está escrito en una trama singular que yo ya sé lo que te pasa porque tenés un familiar, yo te voy a decir, mira, la culpa, el duelo alternado, o sea, que hoy no va a quedar tan claro, pero mañana me parece que con el caso y con otros casos que ustedes puedan
buscar y encontrar de cómo se producen los tratamientos psicoanalíticos en situaciones de urgencia, creo que puede quedar claro este punto, más claro que quizás lo que va a hablar. Porque como les decía al principio, el psicoanálisis es un saber que se basa en una práctica. Entonces tenemos que mostrarlo, más que demostrarlo, que es justo todo lo contrario de esta categoría de saber hacer, sino mostrarlo, insinuarlo, aproximarlo en algún tipo de caso clínico. Por lo tanto, esta diferencia entre inscribir el trauma en una trama de sentido inconsciente y dar un sentido preestablecido, ¿no? Esto implica desconfiar de la inscripción del sujeto en grandes categorías anónimas como el trastorno de estrés postraumático y el reconocimiento del trauma particular propio de cada uno es un medio para producir un reconocimiento, un sentido, y esto produce alivio. A partir de allí, el tratamiento puede efectuar la reintegración del sujeto en los discursos de los que fue apartado por el acontecimiento traumático, rearticularlo al discurso de la ley. Ustedes piensen que el trauma siempre es algo sin ley. Alguien iba a hacer su actividad cotidiana de una red comercial, no sé qué, y se interceptó con unos narcos acá y allá y lo desaparecieron. O sea, nada en la... excepto alguien que, no sé, que ya tenía, o sea, alguien que tiene toda la información acerca de lo que pasa en el país y ya sabe por qué ruta no puede pasar. Bueno, pero alguien que va a hacer su acción cotidiana y le pasa algo así, se encuentra con algo que sale totalmente de la ley de lo que él venía haciendo en los últimos 10 años. ¿Sí? Entonces, en este sentido, escuchar a alguien, inscribir ese encuentro con lo real sin ley en alguna trama singular, puede generar alivio. Y esto mediante una operación que hace surgir en el afectado la pregunta de por dónde realizar esa inscripción. Vuelvo a acentuar que no se trata de nosotros decirle qué es lo que tiene que hacer, sino tratar de escucharlo y acompañarlo con sus recursos en ver qué preguntas se puede inscribir allí a partir de algo que también es una contingencia. A partir de allí, sin embargo, el principal objetivo de la cura analítica no es la adaptación del sujeto al otro, con mayúsculas, al orden social del cual fue apartado, sino preservar cierto vacío producido por el acontecimiento traumático para dar lugar a la producción de un nuevo saber. El trauma, como acontecimiento exterior, incide en una escena o marca singular del sujeto, veremos mañana con el caso, y cuando alguien habla de ello en el dispositivo analítico, los significantes comienzan a desplazarse y a veces es la oportunidad para que advengan algunos elementos que estaban latentes y mudos. Preservar cierto vacío, desde mi punto de vista, es también resguardar algo de la conmoción inicial, porque como me enseñaron mis entrevistados, nunca volveré a ser el mismo, o nunca volveré a ser normal. Y estas confesiones no necesariamente implicaban un autorreproche o una queja. Los sujetos dieron testimonio de lo que cambió para siempre en sus vidas, también en un sentido constructivo, frente a lo cual no querrían retroceder. Esto, como ven, se mantiene a distancia de las terapias autoritarias, del consejo imperativo, de la sugestión, esto es una cita de Ignorant, de un discurso amo que sabe de antemano qué necesita un sujeto en estas circunstancias. Por lo tanto, el acontecimiento traumático conjuga una parte de real, no sé si puedas pasar una parte de real, el accidente y lo indecible, el agujero de lo simbólico, y una parte de subjetividad, que es el punto en el que el sujeto está concernido. El acontecimiento externo es necesario, pero no suficiente para que se desencadene una crisis, porque es la especificidad que toma para un sujeto lo que determina su carácter traumático. Por ello, la incidencia del trauma es única para un sujeto y es importante escuchar cómo, más allá del hecho, por ejemplo, una desaparición, se revela este trauma en una enunciación particular.
Por lo tanto, no hay que suponer el trauma de entrada. Muchas veces, ante un mismo acontecimiento, también hay personas que se pueden curar solas, que puede pasar un tiempo y decir, bueno, y aceptarlo, inscribirlo dentro de lo que es su conocimiento acerca de esta guerra, etc. No para todo el mundo esto se vuelve traumático en términos psicoanalíticos, que es lo que trato de transmitir. Puede ser traumático para una sociedad, para el estado de Sinaloa, para Julián, no sé, en términos muy generales, pero que sea un trauma en el sentido del psicoanálisis es algo que hay que verificar. También en ese sentido el psicoanálisis se aparta de ciertas posiciones de, dicen por ahí algunos psicoanalistas, de ponerse la brigada, de la brigada del traumatismo, ¿no? De ponerse el chaleco fluorescente y ante un temblor, ante un hecho traumático, salir corriendo a suponer que los otros están traumados, ¿no? Generalmente lo que se hace es abrir un espacio de escucha, invitar a la gente, hacerle saber a la gente que eso está ahí por si alguien quiere tomarlo, no más que suponer que porque le pasó algo ya está traumado. Esa es una diferencia entre el psicoanálisis en esta perspectiva y una psicología de la urgencia. Finalmente, en la práctica psicoanalítica se constatan los efectos terapéuticos de hacer lugar a los matices de la palabra, a la manera particular de nombrar las experiencias de cada uno, aun cuando su decir sea políticamente incorrecto. No juzgar, no moralizar es la esencia del dispositivo analítico. También lo vamos a ver en el caso de mañana. La formación analítica permite también advertir la ambigüedad de las identificaciones grupales, en este caso, todos identificados al mismo dolor. Yo les decía que parte de lo interesante que tiene la psicología social, que muchas veces trabaja en grupos, y es interesante, no lo vamos a desconocer. Los propios familiares dicen todo lo que les ha servido hacer esos talleres, hacer esos grupos. Sin embargo, como psicoanalistas tenemos que estar advertidos de las ambigüedades de las identificaciones grupales, porque cuando un grupo se junta en función de un ideal o en función de un trauma común, eso en principio genera alivio, pero si las diferencias individuales, si esos aspectos de la subjetividad no son alojados en algún lugar, muchas veces también se generan mucha fricción, ¿no? Sabemos que todos los grupos, no solo los grupos de familiares desaparecidos, todos los grupos humanos están llenos de rupturas, están llenos de malestares, están llenos de divisiones por estas cosas. Cuando alguien siente que su singularidad no tiene un lugar y que esto se intenta borrar y escribir en una cosa homogénea, eso muchas veces produce mucha indignación y la gente se termina enojando, se termina yendo, arma una organización al lado o se va a su casa sola y se queda. A mí una de las entrevistadas me decía que las cosas más traumáticas que le pasaron después de la desaparición de su hija, fue todos los desencuentros y todos los malestares que tuvo en las organizaciones que fue fundando o en las cuales se fue incorporando. Es muy doloroso a veces eso, ¿no? Y bueno, ahí podríamos decir que no son excluyentes el grupo y el dispositivo analítico. Alguien puede participar de todos los grupos que necesite participar y en algún momento, si tiene algo que quisiera hablar con un analista, porque no tiene que ver con lo que hace comunidad, con lo que se puede asemejar a lo de los demás, bueno, tener también una escucha analítica. No son estos dos dispositivos, desde mi punto de vista, excluyentes. En mi tesis me pregunté si podría recuperar algo de esta perspectiva que es importante aclarar, lo vuelvo a aclarar, ya lo dije al principio, se deduce y se practica en un dispositivo muy distinto al de la investigación universitaria. En la investigación que hice no se trataba de entrevistas clínicas, sino de entrevistas en profundidad. Las personas que colaboraron no estaban solicitando ser escuchadas ni querían producir un nuevo saber inconsciente. Simplemente consintieron a informar sobre un recorrido subjetivo a partir de la desaparición de un familiar. Sin embargo, mi esfuerzo fue dirigido a orientarme por lo singular, como enseña la práctica analítica, a escuchar la particularidad de la incidencia del trauma en cada sujeto. Voy a poner dos ejemplos de esto y con esto voy a finalizar para que podamos comenzar. ¿Puedes pasar? La siguiente. ¿La siguiente? Ahí.
Este es uno de, voy a leer uno de los ejemplos, digamos, de cómo yo pude situar algo de esta particularidad. En este caso que denominé impulso primario. Al relatar los sucesos anteriores y posteriores al hecho traumático, una mujer hizo hincapié en la importancia que tiene en su vida la familia. Tiene varios hijos de su sangre, retomando sus palabras, y otros tantos adoptados. El deseo de familia es, pues, su columna vertebral. Por lo tanto, cuando desaparecieron sus familiares, el sentido esencial que ordenó su vida hasta ese momento se perturbó profundamente. Ahí tenemos lo traumático. Esta mujer, que era todo familia, le desaparecen hijos. Porque evidentemente en esta trama, todo familia, se produjo un agujero. Faltan algunos de sus miembros. Sin embargo, la mayor incidencia del traumatismo se produjo cuando, buscando a unos familiares, desaparecieron otros familiares. Estaba en otro lugar, buscando, no pudo evitarlo. ¿Ven ahí lo que les decía? Que el trauma tiene la estructura de lo no realizado, de no pude evitarlo. Si yo hubiera, si yo no hubiera. Este es el momento del mayor crisis, del derrumbe. La primera vez se sostuvo, con las primeras desapariciones, se sostuvo de lo que ella denomina un impulso primario que tiene toda madre para restituir a un hijo. Estas son palabras de ella. Pero la segunda vez ya no quiso salir, se encerró, quiso morir. En el encierro se preguntaba: ¿por qué me pasa esto a mí? Si fui buena hija, buena hermana, buena madre, ¿por qué todo se desmorona a mi alrededor? De hecho, el significante familia está inscrito en el nombre de la organización que fundó mucho tiempo después de este momento donde dice que se quería morir, ya cuando se levantó, etc. El significante familia está en el nombre de la organización que ella fundó para dar forma a su lucha, a medida que fue, como ella dice, peregrinando el camino del traumatismo. Cuando habla del objetivo de la organización, se refiere a acompañar familias en el proceso de búsqueda. En este caso, también se puede ver que para este sujeto, que había sido educado en la religión católica y cuyos padres le habían enseñado a ser solidaria y ocuparse de los demás, las reglas de la guerra, reglas de la selva, entraron en contradicción con todo lo conocido. La guerra diezma a las familias. Su pueblo natal, que siempre había sido un lugar tranquilo, de pronto se tornó extraño. Palabra de ella también, extraño. Característica por excelencia del trauma. El mundo conocido de pronto se vuelve extraño. En su relato dio cuenta de una etapa en la que estuvo enojada con Dios porque éste no contestaba sus preguntas de fondo, es decir, la religión en la cual, que era de alguna manera la ley que organizaba su mundo, lo que ella creía del mundo, ya no daba respuestas cuando le desaparecen los hijos. La ley del padre no fue suficiente para responder a la colisión provocada por el trauma. Tendría que inventar algo nuevo o morir en el intento. Ese es uno de los casos que les quería poner en este video. Clavado en los huesos. Para un sujeto, la pérdida de sus familiares repercutió inmediatamente en otras pérdidas que no habían sido procesadas y que al momento de la entrevista calificó él mismo como traumáticas. Sin embargo, lo verdaderamente traumático para él era sentirse inútil, que su trabajo no sirviera para nada. Este punto de real era encontrado cada vez en la medida en que se sumergía en el laberinto burocrático de expedientes, diligencias judiciales, a los que denominaba fantasmas, diligencias fantasmas. Permanecer en esa búsqueda sin sentido, que lo llevaba una y otra vez a toparse contra un muro, le hacía sentir que su labor e incluso él mismo no servían para nada. La detención de los procesos lo enloquecía. La duda, seguir o desistir, un poco lo que les decía de estos dilemas,
La posibilidad de claudicar frente a los otros y frente a sí mismo fue el punto máximo de su crisis y paradójicamente el momento en el cual encuentra un arreglo particular. Así, la búsqueda en campo, los huesos concretos, el descubrimiento de las fosas, de las zonas donde hay fosas, así como el encuentro con habilidades personales hasta entonces desconocidas, son los significantes que empiezan a ordenar su vida. Sin embargo, el no reconocimiento de los cuerpos y de las identidades, así como del papel que juegan los buscadores en esta etapa de la historia, continúa siendo traumático para este sujeto. ¿Podemos? Bueno, para concluir hoy y dar espacio a la conversación, me parece que desde la perspectiva analítica podemos pensar algo de esto. Si una de las características de la desaparición de personas es desconocer a un ser que vivió bajo un nombre, que es único y no intercambiable, la esencia del acto criminal es rechazar la singularidad de un ser humano. Pero si el desaparecido existe exclusivamente en el lazo con aquellos que recogen sus huesos y cuentan su historia, diluir la peculiaridad del dolor y de los arreglos construidos por estos, por los buscadores, en categorías homogeneizantes, es una forma de redoblar la violencia, es decir, de desaparecer de nuevo la singularidad, no del que ya no está, sino de los que constituyen ese binomio. Por otro lado, alojar la singularidad tiene efectos positivos en el lazo con los demás. Abrazar la propia diferencia permite ser más amable con lo extranjero en el otro. Es lo que les decía de que no necesariamente los dispositivos grupales son excluyentes con otro tipo de dispositivos, pero cuando alguien en la organización, en el colectivo, siente que su singularidad no está siendo alojada, es un buen momento para ofrecer una escucha, porque esto muchas veces puede ayudar al proceso colectivo, ayudar a que no se den esas rupturas que se producen cuando alguien llega al límite de sentir que algo de su ser no cabe ahí en esa organización, por más que esa organización muchas veces le da muchísimo, porque les dio un primer lugar de alojamiento en medio de la desolación, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, yo hoy lo dejaría aquí para que pregunten, para que conversemos, y mañana continuamos con lo que les decía, de ver esto mismo, que ahora yo sé que va a quedar un poco en el aire, que es esto del hecho externo y de la inscripción del trauma en la particularidad. Va a quedar claro con el caso que vamos a ver mañana, porque así es la transmisión del psicoanálisis, y lo del saber hacer, que lo vamos a ver mañana. Pero hasta aquí, con lo que vimos aquí, ¿qué querrían? Gracias.